Metales y metalurgia. Varias propiedades físicas y químicas que son típicas de los metales son utilizadas para definir esta clasificación de los elementos, aunque la magnitud de cada una de estas propiedades varía ampliamente de metal a metal. Los metales tienen conductividades eléctricas y térmicas superiores, lustre característico y la capacidad de deformarse bajo presión sin romperse. La tendencia de estos elementos hacia la formación de cationes por pérdida de electrones y la formación de óxidos básicos es entre las características químicas de los metales. Más de las 3/4 partes de todos los elementos conocidos son metales. La línea escalonada que aparece en la tabla periódica marca una división aproximada entre metales y no metales. Los no metales aparecen en la parte superior derecha de la tabla periódica. Sin embargo, la división es algo arbitraria. Los elementos que aparecen cerca de la línea tienen propiedades intermedias. Distribución natural de los metales. La corteza terrestre se extiende desde la superficie de la Tierra hasta una profundidad aproximada de 40 kilómetros. Se cree que en el centro de la Tierra hay un núcleo sólido formado principalmente por hierro. Alrededor de dicho núcleo hay una capa llamada manto, que está formada por un fluido caliente que contiene hierro, carbono, silicio y azufre. De los 83 elementos que se encuentran en la naturaleza, 12 de ellos constituyen el 99.7% de peso de la corteza terrestre. El orden decreciente de abundancia natural son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, titanio, hidrógeno, fósforo y manganeso. Al analizar la abundancia natural de los elementos, se debe tener en mente que los elementos no se encuentran distribuidos de una manera uniforme en la corteza terrestre. La mayoría de los elementos se encuentran en forma combinada. Estos hechos proporcionan las bases para la mayoría de los métodos de obtención de los elementos puros a partir de sus compuestos. La mayoría de los metales provienen de los minerales. Un mineral es un material que se encuentra en forma natural, con una composición característica dentro de cierto intervalo y del cual pueden extraerse uno o más metales para su utilización. Un depósito mineral cuya concentración es adecuada en el aspecto económico para extraer el metal deseado se conoce como mena. Los principales tipos de minerales y ejemplos de cada uno se muestran a continuación. Procesos metalúrgicos. La metalurgia es la ciencia y tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y aleaciones. Una aleación es una disolución sólida de dos o más metales o de un metal o metales con uno o más no metales. Los tres pasos principales en la recuperación de un metal a partir de su mena son la preparación de la mena, la producción del metal y la purificación del metal. Preparación de la mena. En el tratamiento preliminar de una mena, el mineral deseado se separa de los materiales de desecho, casi siempre arcillas y minerales de silicatos, que en general reciben el nombre de ganga. Un método muy utilizado para llevar a cabo esta separación se denomina flotación. En este proceso, la mena se muele finamente y se vierte en agua, que contiene aceite y detergente. La mezcla líquida se bate o se le introduce aire para formar una espuma. El aceite moja las partículas de mineral de manera selectiva y las arrastra hacia la superficie de la espuma.
mientras que la ganga se deposita en el fondo. La espuma se recolecta, se rompe y se seca para recuperar las partículas de minerales. Otro proceso de separación física emplea las propiedades magnéticas de ciertos minerales. Los metales ferromagnéticos son fuertemente atraídos por los imanes. En particular, el mineral magnetita se puede separar de la ganga utilizando un electroimán. Otro metal ferromagnético es el cobalto. El mercurio forma amalgamas con numerosos metales. Una amalgama es una aleación de mercurio con otro metal o metales. Por ello, se utiliza mercurio para extraer un metal de su mena. El mercurio disuelve la plata y el oro contenidos en una mena para formar una amalgama líquida, que se separa con facilidad del resto de la mena. El oro o la plata se recuperan fácilmente mediante la destilación del mercurio. Producción de metales. Debido a que los metales en sus formas combinadas siempre tienen números de oxidación positivos, la producción de un metal libre es un proceso de reducción. En ocasiones es necesario realizar operaciones preliminares para llevar el metal a un estado químico más adecuado para la reproducción. Por ejemplo, una mena es tostada, es decir, se calienta a altas temperaturas para eliminar las impurezas volátiles y al mismo tiempo convertir los carbonatos y sulfuros en los óxidos correspondientes, los cuales se pueden reducir mejor para producir los metales puros. Esta última ecuación destaca el hecho de que la conversión de sulfuros en óxidos es una importante fuente de dióxido de azufre, uno de los contaminantes más comunes del aire. La siguiente tabla resume los procesos de reducción de algunos metales. Procesos pirometalúrgicos. Por lo general, los principales procesos metalúrgicos que se utilizan en la actualidad involucran la pirometalurgia, procesos que se llevan a cabo a temperaturas elevadas. En estos procedimientos se logra la reducción por medios químicos o electroquímicos. Reducción química. Es posible utilizar como agente reductor un metal más electropositivo que otro, para separar a este último a partir de sus compuestos a altas temperaturas. La reducción de óxidos mediante aluminio se llama proceso de Golding o proceso termita. El proceso Crom involucra la reducción de halogenuros metálicos por magnesio, sodio o calcio. En algunos casos, incluso el hidrógeno molecular se emplea como agente reductor, como en la preparación del tungsteno, que se utiliza en los filamentos de las bombillas, a partir del óxido de tungsteno. Reducción electrolítica. La reducción electrolítica se aplica a los metales muy electropositivos, como el sodio, el magnesio y el aluminio. Por lo general, el proceso se lleva a cabo con el óxido o el halogenuro del metal, adherido y fundido. El cloruro de sodio se electroliza en una pila de Downs.
la cual se ha diseñado para conservar los productos separados entre sí para que no reaccionen. Ánodo, cátodo. El óxido del aluminio purificado se electroliza mediante el proceso de Hall para producir aluminio. El óxido de aluminio se disuelve en criolita fundida y conduce la corriente eléctrica. Las paredes o revestimientos de carbono de la pila sirven como cátodo y se usan ánodos de carbono. La reacción primaria en el ánodo puede considerarse la descarga de oxígeno de los óxidos iónicos. Sin embargo, el oxígeno reacciona con ánodos de carbono, de forma que las reacciones de la pila son: ánodo, cátodo. El aluminio fundido se extrae en la base de la pila periódicamente. Procesos hidrometalúrgicos. En hidrometalurgia se maneja agua y disoluciones acuosas a temperaturas moderadas en vez de sólidos secos a temperaturas altas. Generalmente la hidrometalurgia incluye 3 etapas. Primera etapa, lixiviación. Mediante un líquido se extraen los iones metálicos del mineral. Los agentes de lixiviación son agua, ácidos, bases y disoluciones salinas. Pueden también intervenir en el proceso reacciones de oxidación-reducción. Segunda etapa, purificación y concentración. Las impurezas se separan y la disolución obtenida por lixiviación puede hacerse más concentrada. Los métodos utilizados incluyen la absorción de impurezas sobre la superficie de carbón vegetal, el intercambio iónico y la evaporación de agua. Tercera etapa, precipitación. Los iones metálicos deseados se precipitan como sólidos iónicos o se reducen a metal libre, frecuentemente por electrólisis. La hidrometalurgia ha sido utilizada desde hace mucho tiempo para obtener plata y oro de sus fuentes naturales. Una mena típica de oro procesada actualmente en los Estados Unidos tan solo tiene aproximadamente 10 gramos de oro por tonelada de mineral. La etapa de lixiviación, cuando se procesa oro, se denomina proceso de cianuración, donde el oxígeno gaseoso oxida el metal libre a oro más Au más, que se acompleja con Cn. Este compuesto se filtra y se concentra. A continuación se desplaza Au de forma sólida en la disolución mediante un metal activo como el zinc. Purificación de los metales. Los metales preparados por reducción casi siempre requieren de un tratamiento adicional para eliminar algunas impurezas. El grado de purificación depende del uso que sea destinado. 3 procedimientos comunes de purificación son destilación, electrólisis y refinación por zonas. A continuación daremos una breve explicación de cada uno de ellos. Destilación. Los metales que tienen bajos puntos de ebullición, como el mercurio, magnesio y zinc, se pueden separar de otros metales mediante destilación fraccionada. Un método de destilación fraccionada que es muy conocido es el proceso de Mond para la purificación del níquel. Se pasa monóxido de carbono gaseoso sobre el níquel metálico impuro a 70 grados aproximadamente, para formar el tetracarbonil níquel, que es volátil y es una sustancia muy tóxica que se separa de las impurezas menos volátiles por destilación. El níquel metálico puro se recupera del NiCO4 por calentamiento del gas a 200 grados centígrados. El monóxido de carbono que se desprende se recicla en el proceso. Electrólisis. La electrólisis es otra importante técnica de purificación. El cobre metálico obtenido por tostación de sulfuro de cobre
Por lo general contiene impurezas como el zinc, hierro, plata y oro. Los metales más electropositivos se eliminan por un proceso electrolítico en el cual el cobre impuro actúa como ánodo y el cobre puro actúa como cátodo. En una disolución de ácido sulfúrico que contiene iones Cu. Los metales reactivos en el ánodo de cobre, como el hierro y el zinc, se oxidan en el ánodo y pasan a la disolución en forma de iones Fe y Zi. No se reducen en el cátodo. Los metales menos electropositivos, como el oro y la plata, se oxidan en el ánodo. A medida que se disuelve en el ánodo de cobre, estos metales caen al fondo de la celda. El resultado de este proceso electrolítico es la transferencia del cobre desde el ánodo hacia el cátodo, y esta preparación de cobre tiene una pureza de 99.5%. Refinación por zonas. Otro método que se utiliza a menudo para la obtención de metales muy puros es la refinación por zonas. En este proceso, una varilla metálica que contiene algunas impurezas se pasa a través de una espiral eléctrica caliente que funde el metal. La mayoría de las impurezas se disuelven en el metal fundido. A medida que emerge la varilla de la espiral eléctrica, se enfría y cristaliza, dejando las impurezas en la porción metálica fundida, que está todavía en el interior de la espiral eléctrica. En la refinación por zonas, el metal líquido actúa como disolvente y las impurezas como solutos. Cuando la zona fundida que lleva las impurezas, ahora a mayor concentración, lleva al final de la varilla, se deja enfriar y después se corta. La repetición de este procedimiento varias veces da como resultado un metal con la pureza superior al 99.99%.